Hola, buenas tardes, bendiciones. Te habla el pastor Pedro de Aliento de Vida. Hoy nos toca hablar de un tema muy interesante y es que hay victoria. Yo no sé para ti, pero para mí hay victoria. Y yo sé que Dios tiene una victoria para darte el día de hoy. Anoche, mientras predicaba sobre el tema de el Dios de las salidas inesperadas, el apóstol Vilma me convidó a esta iniciativa de la iglesia Casa de Pan de Moca, la cual ella preside, en la cual íbamos a estar durante 8 o 10 horas predicando la palabra. Comenzó desde las 8 de la mañana. Bendecimos a todos los pastores, evangelistas y hermanos que han estado predicando durante todo el día esta palabra. Y hoy nos unimos nuevamente a Victoria. Ese es el tema que nos compete. Y revisando lo que estaba hablando anoche, pues me di cuenta de que, mira, la vida es una vida de victoria cuando estamos en Cristo. Lo primero que me vino a la mente en esa situación, cuando Vilma me dice, habla del tema hay victoria, fue la victoria que tuvo el pueblo de Israel sobre Jericó. Y lo primero que vi es que la victoria se obtiene a través de la obediencia. A Josué se le dieron cosas específicas en el libro de Josué, capítulo 6 y versos del 2 al 5, establece las instrucciones específicas que dijo Dios a Josué. Dile a mi pueblo que vaya marchando durante 6 días, que los sacerdotes tengan los cuernos para hacer eh, su sonido en el momento determinado, y en el séptimo día vas a dar 6 vueltas, y en la última vuelta, en la vuelta número 7, entonces es que va a hacer ruido, va a sonar las trompetas y el pueblo va también a hacer ruido y los muros se van a caer. O sea que los muros se cayeron en la 13ª vuelta. Por 6 días hubo una vuelta del pueblo, y en el séptimo día hubo 7 vueltas al pueblo, a la ciudad de Jericó. Pero el pueblo estaba callado y siguiendo las instrucciones que dio Dios a Josué. O sea que en la obediencia hay victoria. Esa victoria que se dio a través de la obediencia es una victoria similar. Aparece unos libros antes, en el libro de Éxodos, del capítulo 14 en adelante, del capítulo 14, versos 10 en adelante, del 10 al 15. El pueblo dice, ¿por qué nos has traído aquí? Mejor sería que nos dejaras en Egipto. Allá había sepulcro para nosotros. Tan pronto vieron el peligro, y la gente tan pronto ve el peligro quiere volver atrás. Pero mira lo que sucede en este capítulo 14 del libro de Éxodo, del verso 10 en adelante. Lo trabajamos anoche y lo vamos a trabajar nuevamente hoy porque es sumamente interesante. El pueblo tiene una perspectiva. El líder que Dios levantó tiene otra. Esperen en Dios. Vamos a esperar la orden de Dios. Y cuando Moisés clama a Dios, le dice, ¿por qué me dices a mí? Dile al pueblo que marche. Lo que tienes es que marchar, mantenerte firme, siguiendo las instrucciones que ha dado Dios para lo que vas a hacer. La obediencia trae bendición y trae victoria. Y eso lo hemos visto en estas dos interpretaciones, en el libro tanto de Josué como en el libro de Éxodo. O sea que vemos que en la obediencia hay victoria. Y de este tipo hay montones de ejemplos en la Biblia. La Biblia está plagada de ejemplos de victoria. ¿Qué puedes decirme referente a eso de el modo de cómo alcanzar la victoria o de cómo no alcanzar la victoria? Bueno, hoy quiero que hablemos un poquito más de otros temas diferentes a la victoria y de cómo podemos alcanzar victoria. Sabemos que hay victoria en Cristo. Saludamos a todos los que han entrado y bendecimos sus vidas. Pero hoy vamos a ver este término a través de varios pasajes bíblicos. Como hubo una victoria con Josué y con Moisés, también la hubo con José en el libro de Génesis. En el libro de Génesis habla de la historia de José en el capítulo 50. Pero antes de ese capítulo 50 vemos que José fue vendido por sus hermanos. Lo hemos trabajado en las clases y es lo que nos compete del capítulo 35 de Génesis en adelante, que nos compete trabajar este domingo. Josué fue vendido por sus hermanos, fue vendido como esclavo.
Llegó como esclavo a casa de Potifar y trabajó en casa de Potifar y luego fue enjuiciado y encarcelado injustamente por algún pecado, algún delito que él nunca cometió. Pero vemos en el capítulo 50 y verso 20 cómo José dice y le dice a sus hermanos, dice, ustedes realmente pensaron hacerme mal, pero Dios. Volvemos con eso de pero Dios. Y es que siempre hay un pero de Dios. Pero Dios transformó el mal que me querían hacer en bendición. Y Dios va a transformar el mal que te quieren hacer para darte bendición y victoria. Hay victoria. Acuérdate bien de eso. Hay victoria. Y podemos ver que hay una victoria tanto en el libro de Jueces. Como Dios a través de los diferentes líderes escogidos por él libró al pueblo en las diferentes batallas que tenían. Cada vez que el pueblo clamaba, Dios enviaba a alguien para librarlo, para darle la victoria, para superar, que fueran superados, que fueran transformados. Pero el pueblo de Israel volvía al pecado. Se volvía un tiempo y se alejaban del Señor, y volvía a Dios y levantaba a otro juez. Dios siempre va a levantar a un pastor, a un evangelista, a un misionero, a un profeta de Dios, a un hermano de tu iglesia, para decirte, mira, hay victoria, pero tienes que hacer esto. Dios tiene una salida inesperada para ti, pero tienes que hacer esto. Porque siempre hay corrección. Para el pueblo de Dios siempre hay corrección. Y hay una victoria ya preparada, ¿cómo te diría? Planificada por Dios. Porque Dios dice en Jeremías 29:11, pensamientos de bien y no de mal tengo para que alcances el fin que esperas. Qué mayor victoria que esa, ¿verdad? Podemos verlo a través del Salmo 144:10, cómo David exalta el nombre de Jehová, porque Él es quien da la victoria a los reyes. Y si da la victoria a los reyes, te va a dar la victoria a ti. Hay victoria en Cristo. Créeme que hay victoria en Cristo. Y vamos a ir trabajándolo paulatinamente. Esas victorias inesperadas, esos salidas inesperadas, las victorias que Dios nos da, las vamos a ir trabajando poco a poco. En el capítulo 3 del libro de Daniel, vemos cómo 3 jóvenes son echados injustamente a un horno de fuego que fue aumentado 7 veces más. ¿Por qué? Por no adorar una estatua, por no rendirse a los caprichos de un rey. ¿Cuántas veces no te has querido rendir a los caprichos de alguien? No has querido adorar algo que no lleva adoración, porque el único que puedes adorar es a Cristo, es a Dios. Y la gente te juzga y te encarcela, o trata de meterte en un horno, o trata de hacerte presión. Bienvenido al club. La palabra dice, bienaventurados los que por mi culpa son vituperados, dice Dios. Dice Cristo en el libro de Mateo, en las bienaventuranzas. Y hoy quiero seguir hablándote de estos 3 jóvenes que en el libro de Daniel, capítulo 3, vemos cómo fueron echados injustamente, atados de pies, de manos, con todas las vestiduras, lanzados a un horno de fuego que había sido calentado 7 veces más. Pero Dios nuevamente le da la victoria. ¿Sabes cómo? Estuvo con ellos en el horno de fuego, y el rey ese Nabucodonosor ya no veía a 3, sino a 4. Y cuando mandó a sacar a Sadrach, Mesach y Abednego, ni siquiera olían a humo. ¡Wow! ¡Qué victoria más poderosa esa! El enemigo puede meterte en un horno de fuego, pero Dios va a estar contigo dentro de ese horno de fuego, y ni siquiera se te va a quemar ni el pelo. No vas a apestar a humo, vas a salir resplandeciente, porque el Dios que tú y yo servimos nos da la victoria. Hay victoria en Cristo. Acuérdate lo que te estoy diciendo. Hay victoria en Dios, y hay victorias poderosas. Lo vimos también en el libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Vemos una victoria de Elías frente a los profetas de Baal. ¿Se acuerdan que Elías había profetizado que no iba a llover sobre la tierra a menos que fuera por su palabra?
¿Sabes una cosa? Dios honró la palabra de Elías y no llovió sobre la tierra. Y Dios hizo que Elías le fuera al arroyo de Querib, primera parada. Vete al arroyo de Querib y allí mandaré los cuervos que te lleven pan y carne. Y tómate el arroyo. Cuando el arroyo se está secando o se seca, ya Dios tenía una salida inesperada. Otra victoria más. Lo envía donde la viuda de Serepta, que ella lo iba a mantener. ¿Y cómo lo iba a mantener? Una mujer que estaba recogiendo leña para hacer una tarta para ella y su hijo y morirse. Fue lo que dijo. Pero el profeta insistió. ¿Y sabes qué? La harina y el aceite de esa casa no escasearon hasta que Dios quiso. Hay victoria en Cristo. Viene nuevamente Elías y se presenta nuevamente donde Acab y reta a los profetas de Baal. Y le dice delante del pueblo, vamos a sacrificar y al Dios que conteste, a ese Dios le va a servir. Ellos estuvieron toda la mañana y hasta se tajearon sus cuerpos. Y Elías se mofaba. ¿Sabes por qué se mofaba? Porque sabía que esos supuestos dioses nunca iban a contestar. Pero el Dios que tú y yo le servimos siempre, siempre, siempre va a contestar. Tal vez es que no sepas escuchar el silencio de Dios. Y el silencio de Dios no quiere decir no. El silencio de Dios quiere decir espera. Tengo algo preparado. Confía. Deposita tu carga en mí. Yo me voy a encargar de eso. Pues mira, espera, confía. Dios se va a encargar de eso tal como te prometió. Hay victoria en Dios. Siempre hay victoria en Dios. Reta a los profetas de Baal al punto que el Dios de ellos nunca respondió. ¿Sabes por qué no respondió? Porque es un Dios de balde, un Dios de madera, un ídolo. Los ídolos no responden, pero Dios sí responde. Lo vemos nuevamente en el segundo libro de Reyes, capítulo 18 y verso 31. Vemos como el rey Josafat en un momento determinado está cercado completamente por el enemigo. ¿Y qué hace? No sale huyendo, clama. ¿Cómo? Clama. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿por qué sales huyendo cada vez que tienes una dificultad? Clama. Josafat clamó a Dios y ¿sabes qué? Él estaba rodeado por el enemigo, mas Dios lo sacó, Jehová lo sacó de donde estaba y nunca el enemigo lo tocó ni lo vio. ¿Qué opinas de eso? No te olvides de dejar tus comentarios aquí en el chat, como también lo puedes hacer en el mensaje privado a través del Messenger o al email centrocristianoalientovida@gmail.com centrocristianoalientovida@gmail.com. Miren, la Biblia está llena de testimonios y veces que Dios nos da victoria, porque el Dios que tú y yo le servimos es un Dios de victoria. Hay victoria en Dios. Estas fueron del Viejo Testamento, solamente algunas, pero la gente me dice, pero ¿y en el Nuevo Testamento, pastor? Mira, en el Nuevo Testamento también hay victorias. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 4, vemos cómo Jesús vence la tentación. Después de un ayuno de 40 días, después de estar separado, el enemigo vino a tentarlo. ¿Cuántas veces después de que Dios te concede una gran victoria, el enemigo viene con un cantazo para donde ti para menguar tu fe? Pero Jesús, ¿qué hizo? Reprendió al enemigo. Empieza a reprender a tu enemigo, porque hay victoria en Cristo, hay victoria en Dios. Siempre hay una victoria. Capítulo 12 de Mateo y verso 20. Vemos a un Cristo victorioso. En el capítulo 28 vemos cómo Cristo venció la muerte, venció la cruz, le arrebató las llaves al enemigo, resucitó de la muerte y nos dio una gran victoria. ¿Viste que hay victoria en Dios? Siempre hay victoria en Dios. Nos vamos al libro de Corintios y vemos a Pablo hablando de esto también. En Primera de Corintios 15, del 54 al 57 hay una historia. Y Pablo habla de la victoria a través de la muerte del pecado y de la corrupción. En el verso 57
Dice, gracias sean dadas a Dios que nos ha dado victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Viste que hay victoria? Empieza a conocer la Biblia. Una vez tú empiezas a conocer la palabra de Dios, que es la Biblia, vas a ver cómo Dios va a manifestarse en tu vida y va a cambiar tu lamento en baile y te va a sacar del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, va a poner tus pies sobre peña y te va a hacer andar en las alturas y vas a tener victoria. No quiere decir, esto no quiere decir que no tengamos tropiezos. ¿Sabes qué pasa? Que el mismo Dios, Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Él venció, ¿tú crees que tú no vas a poder vencer en su nombre? Yo te aseguro que en su nombre vas a poder vencer. Vas a poder vencer la tentación, vas a poder vencer el pecado, vas a poder vencer lo que te ocupa, la molestia que tengas, el problema, la situación. En el nombre de Jesús, hoy se abren puertas de victoria y de bendición sobre tu vida. En el libro de Romanos 8:37, Pablo, hablando nuevamente, lo describe de la siguiente manera. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? ¿Quién entregó a su Hijo unigénito para que tú y yo tengamos vida? ¿De quién estamos hablando? Mira, somos más que vencedores por medio de Dios, por medio de Cristo. Porque Él nos amó a nosotros primero. Él nos eligió, no nos elegimos nosotros a Él. Él nos eligió a nosotros. En 2 de Timoteo 4:7 me parece que es. Dice 4:17, algo por ahí. Vamos a buscarla para estar seguros de esa cita bíblica. 2 de Timoteo 4. 4:7 dice, y he aquí he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Mira, lo principal para tener una victoria y que encuentres la victoria en Dios es que te mantengas firme en la fe. Las situaciones vienen y van. Dice la palabra que en la noche viene el lloro, pero en la mañana viene la alegría. Las tormentas de la vida siempre te van a azotar. No estamos exentos de eso. No porque seas cristiano, no van a llegar problemas o situaciones en la vida. No va a llegar una carta que te quita la alegría, la muerte de un familiar, cosas por el estilo, el vecino que te atormenta, el jefe gritón. Estas cosas nunca van a faltar. Pero empiezas a confiar en fe en Cristo. Tu fe en Dios va a ser poderosa y va a hacer que todo sea transformado. Bendigo a todos los hermanos y pastores que están entrando. Le damos gracias y le pedimos que compartan el video. En el libro de Corintios nuevamente, capítulo 9 y verso 24, nos habla de los competidores y los atletas y nos hace una comparación, Pablo, de correr. Nos anima a correr en la fe, de tal manera que obtengamos la victoria. Corre la buena carrera, sigue derecho, mantente firme, confía en Dios. Hay victoria en Dios, hay victoria para ti. El Dios que nosotros le servimos no es un Dios que no hace acepción de personas. Hay victoria para Él. Mira, en el libro de Juan, primera carta de Juan, capítulo 5 y verso 4. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Ahí está el secreto. El secreto de que haya victoria para ti. No es que haya victoria por haberla. Es que hay victoria en nuestra fe. Lo dice primera carta de Juan, capítulo 5 y verso 4. Ahora quisiera entrar un momentito a otras áreas de la victoria, porque quiero que tengas claro el mensaje que te quiero llevar en esta tarde, y es que andar en victoria, voy a hablar de andar en victoria. Mire, andar en victoria
no es que no tengas problemas. Primera de Corintios 15, el 57 y 58 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra de nuestro Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tu trabajo en Dios nunca va a ser en vano. Nosotros que estamos predicando constantemente, el enemigo nos cerró las iglesias. A través de una pandemia, de esto, de lo otro, nos cerró las iglesias. Pero se levantaron altares en todas las casas. Yo me gozo mucho con un hermano que me gusta verlo, y es que el hermano Eric Montes, que está por ahí en la transmisión, él pone su atril en la marquesina y pone una bocina. Y él empieza a predicar en toda la urbanización. Y yo me gozo cada vez que él hace eso, porque muchos estamos predicando, pero a veces estamos predicando en el cuarto, estamos predicando para grupitos. Hoy yo me vine al balcón y todo el que pasa me saluda. Y uno ve la diferencia, porque tú estás dando ejemplo de lo que tú realmente estás haciendo. Ellos no tienen una Biblia. El vecino no tiene una Biblia para leerla. El vecino te tiene a ti para observarte. Y hay que dar gracias por eso, porque podemos predicar la palabra libremente. Miren, de acuerdo a los parámetros de la Biblia, la vida cristiana es una vida de victoria y que triunfa por medio de las dificultades de la vida. Tú vas triunfando a través de esas dificultades. A los ojos de Dios, la victoria es cuestión de carácter, no de cuánto has logrado obtener. Cualquier persona, cuando cuando todo se sale de control, ahí es que se conoce el carácter del cristiano. Cuando tú no ves salida, cuando tú no ves respuesta del cielo, en vez de estar gritando y peleando y preguntándole a Dios dónde tú estás, empieza a confiar en el Dios que te prometió que te iba a sacar de victoria en victoria. Es que nosotros los cristianos no queremos vivir las batallas, pero no podemos ganar una batalla, no podemos obtener victoria, discúlpenme, si no peleamos batallas. La gente quiere ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, pero no quieren pelear, no quieren tener situaciones, no quieren tener problemas, no quieren que Dios moldee su carácter. Entonces, ¿de qué victoria tú quieres ir? ¿De qué triunfo? ¿A qué triunfo estás hablando? Si tu carácter no lo asemeja, no estás haciendo esto. Mira, si viene la dificultad, ¿sabes lo que haces? Te cierras en el cuarto y empiezas a orar. Cuando venga la prueba y la calamidad, ora. Empieza a dar gracias, porque Dios está haciendo algo contigo, con tu carácter. Está probando tu fe para garantizarte una victoria. Y es bien difícil para un cristiano que no sabe pelear la batalla, ser desanimado. Si tú sabes pelear la batalla, tú jamás te vas a... Pero ¿sabes qué? Dios aún ahí, cuando estás solo, cuando estás aparte, Dios te va a hablar en el silencio de la noche, hoy, esta noche, en el silencio de la noche, cuando no puedas dormir, vete de rodillas a orar. Yo te aseguro que Dios tiene una victoria preparada para ti. Así que no te canses, no te canses. Yo te animo a que sigas perseverando. Avanza hacia la victoria. Mira, en el Salmo 23, versos 4 y 5 dice, aunque ande en valle de muerte y de sombra, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Si tú sabes que la vara y el cayado de Jehová te van a infundir aliento, ya tienes la victoria asegurada. Porque la victoria, acuérdense que lo leímos ahorita en Juan, en la primera carta de Juan, el capítulo 5 y verso 4, que esta es la victoria de nuestra fe, es nuestra fe la que vence, es nuestra fe la que vence, la que nos concede la victoria, es a través de nuestra fe. Jesús promete guardarte y protegerte, y promete aderezar mesas delante de ti en presencia de los que te angustian. Mira qué promesa más espectacular aparece en el Salmo 23. Mucha gente lo utiliza este Salmo 23 para los funerales, pero el Salmo 23 habla mucho más allá de los funerales. Dios garantiza que va a aderezar mesas delante de ti en presencia de tus angustiadores.
ahí también te está dando una victoria. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas te librará Jehová. Empieza a conocer la palabra. Una vez tú empiezas a conocer la Biblia y a amarrarte cada día más al conocimiento del Cristo de la gloria, que lo único, como lo único lo vas a conocer realmente es a través de su palabra. Vas a tener los textos necesarios para llenarte de fe, de amor, de dominio propio. Va a crecer tu carácter, vas a crecer en la gracia divina de Dios, vas a crecer en el poder. Pero ¿sabes qué? Hay una cosa que todavía es mayor que esa. Vas a crecer en la presencia de Dios. Porque el Dios que habita en la Biblia, el Dios que tú y yo conocemos, va a morar en tu casa, va a morar en tu espíritu. Y va con tu presencia, su presencia, tal como se la prometió a Moisés, va a ir contigo y te va a dar descanso. Discúlpeme en un momento. Y seguimos hablando de la victoria. Yo no sé por qué situaciones estás pasando, pero sabes una cosa. Hoy, el Dios que promete una salida inesperada, ese mismo Dios hoy promete darte una victoria tras otra. Hay victoria en Dios, hay victoria en Cristo. Yo no sé cuántas tentaciones has pasado o cuántos malos ratos has pasado. ¿Sabes qué? A veces nos enfocamos en las victorias grandes, pero yo te voy a decir una cosa. Te voy a hacer una pregunta. ¿Las victorias pequeñas también son victorias o no? ¿Sabes qué? El tú vencer el vicio, si fumabas antes, el vencer el vicio del cigarrillo es una gran victoria. Si bebías antes, el vencer el vicio del alcohol es una victoria. Si antes estabas todo el tiempo mirando a la mujer ajena o al hombre ajeno y ahora no lo haces, es una victoria. Miremos esas pequeñas cosas. Si antes codiciabas todo lo que tenía el vecino y ahora no lo haces, ya tienes victoria. Dios está concediéndote victorias que tal vez no son tan grandes y tan portentosas y a veces pasan por desapercibidas a otros, pero ¿saben qué? Lo que pasa por desapercibidos a otros jamás puede pasar por desapercibido a ti, porque el otro que te está mirando no ha visto de dónde Dios te sacó. Tú y yo sabemos, o tú sabes de dónde Dios a ti te sacó. Yo sé de dónde Dios a mí me sacó. Yo sé las victorias que Dios me ha otorgado a mí. Tú sabes las victorias que Dios te ha otorgado a ti. Empieza a bendecir a otros a través de los testimonios, a través de lo que tengas para dar. Porque ¿sabes qué? El evangelizar nos toca a todos. No nos toca a un grupito, no nos toca a los pastores, no nos toca a los evangelistas. No, nos toca a todos. Esa es la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, predicar las buenas nuevas. ¿Qué son buenas nuevas? Las buenas noticias. ¿Qué son buenas noticias? Las veces que Dios te ha librado. ¿Cuántas veces Dios te ha librado de la muerte? ¿Cuántas veces Dios te ha librado de la tentación? Si antes te pasaba uno por el lado y te daba un corte de pastelillo en el carro y le sacabas el dedo, ahora no lo haces, tienes una gran victoria. Ahora lo que haces es que oras por él y lo bendices. ¿Viste? ¿Cómo empezamos a ver las victorias aún en las cosas pequeñas? Empecemos a glorificar al Señor por lo que hace en nuestras vidas, que a veces es pequeño, tal vez para otros, pero mira, realmente es pequeño para ti. Para mí fue muy fuerte vencer el vicio del cigarrillo. Lo he contado en otras prédicas como testimonio. Y los primeros 2 años de haberme reconciliado con el Señor, yo todavía seguía fumando. Y ustedes no saben la lucha, el dolor, el llanto que tenía. Porque llegaba a la iglesia y el último cigarrillo lo lanzaba antes de entrar. Pero tenía un pastor sabio. El pastor Orlando Félix, lo bendecimos donde quiera que esté en este momento. Un hombre sabio, un hombre de Dios, con una madurez y una inteligencia increíble. Ese pastor, ¿sabe lo que hacía? Le dijo a los hermanos que nunca me dijeran nada. Y él siempre que yo llegaba me abrazaba y me echaba 2 bomboncitos de menta en el bolsillo. Demostraba su amor por mí. ¿Cuántas veces puedes tener amor por el prójimo? ¿Cuántas veces nos llega un hermano o un amigo con una necesidad y no mostramos amor? ¿Cuántas veces has virado la cara cuando ves un deambulante en la calle y no muestras amor? Tenemos que empezar a mostrar amor si queremos victoria. Tenemos que empezar a vivir como Cristo vivió en este mundo. Si tú y yo queremos victoria y queremos alcanzar a las almas, demos de lo que Dios nos ha dado
y empecemos a dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho por ti y por mí. Cuando empezamos a dar testimonio de las pequeñas victorias que Dios nos dio en el camino. Mira, que antes era un hombre corajú y ahora ya no me da tanto coraje. He bajado. Antes hablaba malo, ya no hablo malo. Tuve una victoria. Empieza a ver las cosas que como son. Dios te ha ido dando victorias todo el camino. ¿Cuántas veces Dios te ha librado de la muerte? Te ha dado victoria. ¿Cuántas veces Dios te ha librado del peligro? Te ha dado victoria. ¿Cuántas veces te libra de la tentación? Te ha dado victoria. Empecemos a ver las cosas tal y como son. Hasta aquí esta pequeña reflexión de hay victoria para ti. Y quiero dejarte con este texto, porque este texto realmente, no sé por qué, pero alguien necesita volver a repasar sobre este texto. Primera de Juan 5:4. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Mira, que todos somos creación, pero no todos somos hijos de Dios. Porque el que sigue con las viejas costumbres no ha nacido de Dios. Dice que el que ha nacido de Dios vence al mundo. Las viejas tentaciones, las viejas libaciones, las cosas que Dios hacía. Las cosas, perdóname, que tú y yo hacíamos antes, ya no podemos seguirlas haciendo ahora. Porque Dios nos hizo nacer de nuevo y nacimos del agua y del espíritu. Entonces, si nacimos del agua y del espíritu, vencemos al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿En quién está cimentada tu fe? Si tu fe y mi fe está cimentada en el Cristo de la gloria, en el Dios de tu salvación y de mi salvación, créeme que tendrás una gran victoria. Te bendigo, Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz y te conceda la victoria que tanto estás esperando. Dios te bendiga.